Las palabras me impactaron más fuerte que cualquier golpe físico, atravesando el murmullo educado de la fiesta en el ático de Victor Harding. Sarah no sabe nada y debe permanecer en la ignorancia. Es nuestro motor perfecto. Mi vaso de whisky resbaló, con sudor frío perlándose en mis palmas, mientras la voz de Victor, suave como siempre, celaba el destino involuntario de mi esposa. Me miro con una sonrisa fugaz, casi imperceptible, antes de volver a su llamada. El aire en el ático de Victor Harding estaba impregnado de un aroma a perfume caro y falsa camaradería. Me movía entre la multitud como una sombra, un extraño en mi propia vida, saboreando un whisky que apenas probaba. El vaso se sentía pesado, sólido. Las fiestas de Victor siempre eran iguales, un escenario para que él exhibiera su última iniciativa filantrópica, sus invitados un brillante telón de fondo de donantes y arribistas. Sentía el roce de mis botas del medio oeste sobre el pulido suelo de mármol, una discordancia tácita. Sarah, sin embargo, prosperaba en este ambiente no por la superficialidad, sino por la plataforma. La vi al otro lado de la sala, su vestido rojo contrastaba vibrantemente con los tonos apagados de las otras mujeres. Estaba inclinada hacia adelante, con los ojos brillantes y animados, explicando las complejidades de su proyecto Ríos Limpios a un pequeño círculo de rostros atentos. Su pasión era genuina, como una corriente impetuosa en un estanque estancado. Era lo que me encantaba de ella, esa fe feroz e inquebrantable en mejorar las cosas. Victor, el rostro benévolo de la fundación, flotaba cerca, con su sonrisa practicada, su encanto como una máquina bien engrasada. Era un showman siempre, lo sabía desde hacía años, pero nunca había comprendido la magnitud de su actuación hasta esta noche. Capté la mirada de Sarah mientras hacía una breve pausa. Me encogí de hombros levemente, cansado, y articulé: «Me voy». Ella asintió, con una sonrisa cómplice en los labios. Entendía mis limitaciones con estas reuniones, mi aversión a las ficciones educadas que se intercambiaban como moneda de cambio. El paloteo de la fiesta se apagó ligeramente mientras me dirigía al ascensor. El ruido era un rugido sordo a mis espaldas. Al pasar por el estudio privado de Victor, una pesada puerta de roble que solía permanecer bien cerrada, noté que estaba entreabierta y un rayo de luz se filtraba al oscuro pasillo. Se oían voces bajas y urgentes cortando el murmullo de fondo. La curiosidad, o quizás un instinto al que aún no había nombrado, me atrajo hacia él. Me detuve, fingiendo ajustarme el gemelo. El sonido de mi propia respiración repentinamente resonó en mis oídos. La voz de Victor Harding, suave y controlada, era inconfundible. Estaba al teléfono. «Frank», dijo, el nombre me sonaba. «Tenemos que cerrar este acuerdo de sinergia para el viernes». Hubo una pausa, un crujido de papeles y luego la voz de Victor, esta vez más baja, casi conspirativa. Fue entonces cuando la oí, una frase que me golpeó en el estómago, más fría y cortante que el whisky que aún sostenía. «Sarah no sabe nada y debe permanecer en la ignorancia. Es nuestro motor perfecto». El mundo pareció tambalearse. El vaso en mi mano se sintió repentinamente pesado, olvidado. El aire abandonó mis pulmones en un silencioso silbido. Todo encajó con una precisión horrible y repugnante. Las pequeñas discrepancias que había descartado. Las respuestas vagas que Victor me había dado cuando lo presioné con los detalles de la financiación. El inocente entusiasmo de Sarah. Todo encajó. Mi Sarah, era un peón involuntario. Era una herramienta, un medio para un fin en el elaborado y despiadado plan de Victor. El motor perfecto, sin tener ni idea de que estaba siendo impulsado por el combustible sucio de otro. Una rabia fría, silenciosa y profunda, empezó a hervir en mis entrañas. Victor, pensé, a pesar de todo su encanto y astucia, había cometido un grave error. Asumió que la máquina no tenía cerebro y, quizás más importante, que nadie la vigilara. Había subestimado al hombre que escuchaba en el pasillo. Apreté con fuerza el vaso de whisky y lo deposité con cuidado en la bandeja de un camarero que pasaba. Mis movimientos eran lentos, pausados, cada paso un esfuerzo consciente. Me alejé del estudio de la fiesta, hacia el ascensor. El descenso fue rápido, el silencio un alivio bienvenido después de la cacofonía del piso de arriba. Afuera el aire fresco de la noche me azotaba las mejillas. Paré un taxi que pasaba. La luz amarilla era un faro en la noche de la ciudad. «¿A dónde va, señor?», preguntó el conductor con voz ronca. Abrí la boca para decir casa, pero la palabra me sonó. De repente, casa me pareció inapropiada,
un lugar demasiado vulnerable para los pensamientos que ahora me daban vueltas en la cabeza. Mi oficina, dije en cambio, con palabras firmes y decididas. El conductor asintió, cambiando de marcha. Las luces de la ciudad se difuminaban a medida que avanzábamos. Esto requeriría reflexión, planificación. Mi enfoque, decidí, tenía que ser quirúrgico, preciso y completamente carente de emoción. El resplandor de las luces traseras del taxi se desvaneció en la calle nocturna. Eran más de las 11 cuando abrí las puertas de cristal de Sterling Financial. El silencioso zumbido de los sistemas del edificio era el único sonido. Bob Miller, el canoso guardia nocturno, levantó la vista de su crucigrama, con los ojos muy abiertos tras las gafas. «Dale, no esperaba verte tan tarde», dijo Bob con voz grave. «¿Todo bien?» «Solo quedan algunos cabos sueltos», Bob responde, asintiendo con fuerza. «Puede que tarde un rato». Soltó un gruñido compasivo, volviendo a su rompecabezas. El ascensor hasta el piso 30 fue silencioso, de esos que amplifican tus pensamientos. Mi oficina estaba a oscuras. Las luces de la ciudad dibujaban patrones geométricos en el suelo. Dejé mi maletín sobre la caoba pulida y encendí el monitor. La pantalla cobró vida, banando la habitación con una fría luz azul. Inicie sesión en la base de datos financiera segura de nuestra empresa, una herramienta diseñada para fusiones y adquisiciones para rastrear complejas rutas financieras. Ahora había sido reutilizada. Mis dedos se movían por el teclado, buscando conexiones, cualquier cosa que vinculara a Victor Harding con algo más allá de su refinada imagen pública. Empecé con la Fundación Tierra Azul, luego con las finanzas personales de Victor, cruzando nombres, direcciones y empresas fantasma. Las horas se sucedían. A las 2 de la mañana, el panorama preliminar era sombrío. El dinero circulaba por rutas tortuosas. Las donaciones aparecían justo antes de que se otorgaran los permisos. Contratistas con historiales dudosos conseguían contratos lucrativos sin licitación. Los patrones eran tenues, casi invisibles para el observador casual, pero bajo el escrutinio de mi ojo experto, comenzaron a consolidarse. Una fría oleada de disgusto me invadió. Era peor de lo que imaginaba. Finalmente me aparté de la pantalla cuando el amanecer asomó al horizonte. Al llegar a casa estaba oscura y silenciosa. Encontré a Sara dormida, acurrucada en nuestra cama. Me duché. El agua caliente apenas logró eliminar el sombrío residuo de mi descubrimiento. Más tarde esa mañana, Sara entró en la cocina con una sonrisa radiante. «No te lo vas a creer, Dale», dijo casi vibrando de emoción. «El Sir Schmidt acaba de confirmar una donación de $5 millones para Ríos Limpios. 5 millones. Esto lo cambia todo». Me miró con los ojos brillantes de pura alegría, ese optimismo puro que yo solía apreciar. Forzó una sonrisa, un esfuerzo físico que me tensó la mandíbula. «¡Qué maravilla, Carino!», logré decir tomándole la mano. Su confianza, su genuina creencia en la bondad de este trabajo era frágil. Sabia con una certeza agonizante que no podía decírselo todavía. La verdad la destrozaría, destruiría los cimientos de su pasión. «¿Sabes?», dije, intentando que mi voz sonara despreocupada. «Con todo este dinero nuevo, deberíamos revisar más a fondo los informes de la fundación, por transparencia, y para asegurarnos de que todo esté bien quedado, ya sabes, para tu protección». Observe su rostro, evaluando su reacción. Sara frunció el ceño ligeramente. «¿Mi protección? ¡Qué repentino! Normalmente me dejas el papeleo a mí». Me observó un momento, luego su expresión se suavizó. «Pero tienes razón. Más dinero significa más escrutinio, y es muy amable de tu parte ofrecerte a ayudar. Te lo agradezco». Se inclinó y me besó en la mejilla. Vio preocupación. Yo vi el primer paso en una guerra. Durante las 2 semanas siguientes, mis tardes las pasé con los informes públicos de la Fundación Tierra Azul. Rebusqué entre balances, listas de contratistas y resúmenes de proyectos, y mi oficina se convirtió en una sala de guerra llena de hojas de cálculo y documentos resaltados. Las anomalías saltaban a la vista, contrastando con la fachada de filantropía legítima. Los contratos de construcción para la limpieza del lecho del río y la estabilización de riberas, proyectos directamente relacionados con la iniciativa de Sara, se adjudicaban repetidamente a las mismas pocas empresas, sin que se incluyera ningún proceso de licitación competitivo. Descubrí que todas estas empresas eran donantes importantes de la Fundación Tierra Azul. Aún más condenatorios fueron los plazos.
Grandes donaciones, a veces millonarias, aparecieron en los registros de la fundación apenas semanas antes de que esas mismas empresas donantes recibieran permisos ambientales favorables o excepciones de zonificación para sus propios proyectos no relacionados. Era un patrón claro, un sofisticado quid pro quo disfrazado de caridad. Entonces lo encontré el enlace directo. Titan Minerals de Frank Dixon, una empresa infame por sus anteriores infracciones de contaminación y sus cuantiosas multas, aparecía ahora como uno de los principales contratistas del proyecto Ríos Limpios. Recibían generosas remuneraciones por limpiar ríos que sus operaciones anteriores probablemente habían contribuido a contaminar. La ironía me dejó un amargo sabor de boca. Víctor, el defensor del agua limpia, usaba su fundación para blanquear la reputación y asegurar las futuras ganancias de los contaminadores. La evidencia era contundente, incluso condenatoria. Pero sabía que no era suficiente para derribar a Víctor. Todavía no, esto era solo el esqueleto financiero. Necesitaba carne y hueso. Necesitaba una puerta de entrada, algo que Víctor jamás esperaría. Necesitaba un caballo de Troya. Mi oficina, típicamente un lugar de cálculos estratégicos y decisiones objetivas, se había convertido silenciosamente en un centro de mando. Operación Transparencia era el nombre que le daba en mi cabeza, una cruda ironía dadas las capas de engaño que estaba desvelando. De día navegaba por las corrientes habituales del capital riesgo, analizando presentaciones, hojas de cálculo y realizando las inversiones que mantenían a Apex Ventures rentable. Mi corbata estaba recta, mi apretón de manos firme, mi expresión indescifrable. Nadie habría adivinado la agitación subyacente. Pero cuando la oficina se vació y las luces de la ciudad empezaron a iluminar el crepúsculo, empezó el verdadero trabajo. Noches y fines de semana se desvanecieron en una nube de datos. El café se convirtió en mi combustible, el brillo del monitor en mi único compañero. Nancy Johnson, mi asistente durante 15 años, era demasiado astuta como para no darse cuenta. Me había ayudado a cerrar innumerables tratos, tanto exitosos como desastrosos. Un martes por la mañana, mientras colocaba una taza de café humeante sobre mi escritorio, entrecerró los ojos. «Tienes esa mirada, dale», dijo con voz tranquila pero cómplice. «Esa que se te pone cuando desmontas algo, pieza por pieza. Esboque una sonrisa forzada. Es un asunto complejo, Nancy. Nada fuera de lo común. Ella solo asintió, con los labios apretados en una fina línea. Dejándome con mi trabajo. No presiono, lo cual era una de las muchas razones por las que la valoraba. Entendía que algunas batallas se libraban mejor en silencio, y, en efecto, estaba desmantelando algo. El imperio de Víctor era una red extensa e intrincada. A través de los registros públicos de la fundación, contrastados con archivos corporativos y declaraciones de cabildeo, comienza a mapear su influencia. No era solo un filántropo, era un maestro titiritero. Su red abarcaba ejecutivos corporativos, funcionarios municipales e incluso otras organizaciones ambientales sin fines de lucro aparentemente legítimas. La Fundación Tierra Azul, ahora lo vea con una claridad escalofriante, era menos una organización benéfica y más un centro de tráfico de influencias, hábilmente disfrazado de filantropía. El dinero entraba a raudales, disfrazado de buena voluntad, y los favores salían a raudales, disfrazados de progreso. Los datos financieros que tenía constituían una base sólida, pero solo la superficie. Para exponer realmente a Víctor necesitaba más. Necesitaba comunicaciones internas, correos electrónicos, memorandos, actas de reuniones. Necesitaba detalles concretos del proyecto, los costos reales frente a los reportados. Necesitaba detalles sobre los procesos de licitación o la falta de ellos. Información que revelara la colusión. Y sabía que esa era información que no podía pedirle a Sara. Era demasiado cercana, demasiado confiada y demasiado vulnerable. Seguía siendo el motor perfecto, funcionando con combustible limpio, ajena a los gases tóxicos. Mi mente empezó a rebuscar entre contactos y proyectos pasados, buscando una perspectiva. Necesitaba a alguien con información privilegiada, o al menos alguien con motivos para investigar más a fondo. Entonces un nombre surgió de lo más profundo de mi memoria, Anna Davis, una ingeniera brillante y con una motivación discreta. Su startup, Aquavitas, se había presentado a Apex Ventures hace un par de años. La habíamos descartado. Demasiado nicho, demasiado incipiente, argumentó la junta directiva.
Sin embargo, su tecnología de filtración de agua, un revolucionario sistema de bionanotecnología, se me quedó grabada. Era exactamente el tipo de solución innovadora que la Fundación Tierra Azul debería haber estado defendiendo, aquellas que realmente podrían marcar la diferencia en la limpieza del río. En cambio, Víctor canalizaba dinero a empresas como Titan Minerals, cuyos métodos eran anticuados y cuyas ganancias a menudo se obtenían a costa del medio ambiente. A la mañana siguiente, con una tranquila determinación, localiza la información de contacto de Aquavitas, marque el número, contestó un joven con voz vacilante. Aquavitas, ¿en qué puedo ayudarte? Preguntó. Me llamo Dale Peterson, dije con voz firme. Trabajo en Apex Ventures, busco al Dr. Davis, nos conocimos hace un par de años. Hubo una breve pausa. Ah, sí, Apex Ventures, nos dejaste pasar si no recuerdo mal. La sutil acusación en su tono era evidente. Las circunstancias cambian, respondí con suavidad, con un distanciamiento practicado en mi voz, y no se trata solo de inversión. La consulta de Ladra. Ana Davis era sencilla y práctica, impregnada del tenue aroma a ozono y del silencioso zumbido de los equipos científicos. Era tal como la recordaba, directa, inteligente, con su cabello oscuro recogido en una coleta práctica. Me observó con una mirada analítica, con los brazos cruzados. Señor Peterson, empiezo. Admito que tengo curiosidad. Apex Ventures no suele dar marcha atrás tras sobre todo para algo que no se limita estrictamente a la inversión. Me senté frente a ella con las manos apoyadas tranquilamente sobre la mesa. Davis, entiendo su escepticismo. Nuestra evaluación inicial de Aquavitas se basó exclusivamente en un modelo de capital riesgo. Alto riesgo, rentabilidad a largo plazo. Pero recientemente he tenido motivos para reconsiderar el panorama más amplio en el que encaja su tecnología. Me incliné ligeramente hacia adelante, bajando la voz. En concreto, la Fundación Tierra Azul. Sus quejas se levantaron y hubo un destello de sorpresa en sus ojos. He estado haciendo algunas observaciones informales, continué, eligiendo mis palabras con cuidado. Mi esposa Sara trabaja allí, como usted sabe. He notado ineficiencias, cierta mala gestión de los recursos. El tipo de entorno donde a menudo se pasan por alto soluciones verdaderamente innovadoras y rentables. Hice una pausa para asimilarlo. Su bionanotecnología, Dr. Davis, es revolucionaria. Ofrece un impacto genuino y medible para las comunidades y un valor real. Es exactamente lo que la Fundación debería estar buscando si realmente estuvieran enfocados en su misión. Ana descruzó los brazos. En su postura se percibía un atisbo de frustración o quizás resignación. Que nos pasen por alto es quedarse corto, Sr. Peterson. Hemos hecho presentaciones a innumerables organizaciones, grandes y pequeñas. Les gusta el concepto, las cifras, el potencial, pero siempre es lo mismo. Demasiado nuevo, demasiado disruptivo para los contratos existentes, demasiada burocracia. Nego con la cabeza. Prefieren los métodos establecidos, a menudo más caros, los que mantienen a todos cómodos. Exactamente, dije, con una satisfacción sombría en el pecho. Cómodo, quizás, pero no efectivo. Ahí es donde entras tú. Me recosté de nuevo, mirándolos a los ojos. Creo que tu tecnología merece una oportunidad para demostrar su valía. Y creo que la Fundación Tierra Azul, a pesar de todas sus fallas actuales, podría ser esa plataforma. Tú les presentas Aquavitas. Yo puedo ofrecerte asesoramiento, ayudarte a sortear la burocracia, indicarte a las personas adecuadas, o mejor dicho, alejarte de las equivocadas. No expuse la corrupción de Víctor, todavía no, sería demasiado pronto. En cambio, insinué una realidad más benigna, aunque frustrante. Existe una resistencia natural a la verdadera innovación en cualquier organización grande, especialmente en las que manejan fondos públicos y de donantes. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Las relaciones existentes están arraigadas. Será un desafío, pero su tecnología habla por sí sola. Ana guardó silencio un buen rato, tamborileando con el dedo sobre la mesa. Su mirada era distante, como si imaginara cauces de ríos despejándose, agua purificándose. La impulsaba el impacto, los resultados concretos de su trabajo. Vi cómo giraban los engranajes, las posibilidades desplegándose en su mente. Para ella, no se trataba de dinero, al menos no principalmente. Se trataba de ver cómo el trabajo de su vida marcaba una diferencia tangible. Nunca nos considerarían por nuestra cuenta,
dijo finalmente con voz suave, no después de haber sido rechazadas tantas veces por tantos de sus asociados. Ahí es donde entra Apex Ventures, responda. Estamos dispuestos a hacer una pequeña inversión inicial legítima en Aquavitas, suficiente para darte margen, darte credibilidad y demostrar que una empresa de renombre cree en tu potencial. No es una adquisición importante, pero sí una señal contundente. Te posiciona de forma diferente. Como socio, no como una startup más que pide una subvención. Me miro con una esperanza cautelosa en los ojos. ¿Crees que podría funcionar? Creo que su tecnología es demasiado importante como para ignorarla, dije, y creo que con un enfoque estratégico podemos hacérselo ver. Lo considero el peso de su frustración luchando contra el atisbo de una nueva oportunidad. Finalmente asintió. Muy bien, Sir Peterson. Prepararé una propuesta para la fundación y aceptaré esa inversión para Aquavitas. Un pequeño e imperceptible cambio de postura. El primer candado encajo había asegurado una pieza crucial de mi caballo de Troya. Ana Davis era un torbellino de energía concentrada. Trabajó incansablemente en su presentación para la Fundación Tierra Azul. Su entusiasmo por su tecnología era contagioso. Trabajaba con ella por las tardes, perfeccionando las diapositivas y perfeccionando su discurso. Mi orientación no se basaba en gráficos llamativos. Se trataba de eliminar la jerga y destacar las cifras crudas y contundentes, el drástico ahorro de costes que su nanotecnología ofrecía en comparación con los métodos tradicionales, la eficiencia superior y el impacto ambiental medible. Víctor entendía de rentabilidad y de imagen, y ese era el lenguaje que habláramos. Sara, al ver por primera vez las diapositivas preliminares de Ana, se sintió genuinamente conmovida. Esto es Dale, dijo con una voz llena de esperanza y reverencia. Esto es lo que siempre se supuso que sería Ríos Limpios. Progreso real, ciencia real. Su convicción me dolió la sonrisa forzada. Alimentaba el fuego silencioso que sentía en mi interior, sabiendo que sus creencias estaban contaminadas. La reunión de presentación transcurrió con total sobriedad en una de las elegantes salas de juntas de la Fundación. Victor Harding presidía la mesa, con una sonrisa afable y una mirada constantemente evaluadora. Al principio, desconfiaba de una startup pequeña. Su imperio se basaba en grandes contratos consolidados. Pero la presentación de Ana, reducida a sus principales ventajas económicas, sumada a mi sutil presencia y el implícito respaldo de Apex Ventures, empezó a debilitar su resistencia. Me aseguré de mencionar casualmente a algunos donantes influyentes que Apex estaba explorando tecnología ambiental innovadora. Víctor, siempre atento a la percepción pública, también vio el valor inmediato para las relaciones públicas de promover algo realmente vanguardista. Se veía bien, sonaba responsable y prometía ahorrar dinero. Al final, Aquavitas consiguió un proyecto piloto. Sara estaba extasiada, abrazando a Ana con una calidez genuina que me revolvió el estómago. Ana, por su parte, simplemente asintió con una silenciosa satisfacción en la mirada. El caballo de Troya ya estaba dentro. Ana comenzó su trabajo, integrándose rápidamente en las operaciones de la fundación. Era la experta, la innovadora, con acceso a sistemas internos, especificaciones de proyectos y detalles presupuestarios para garantizar una integración fluida de su tecnología. Antes de empezar, le di una lista. Vigila estas métricas de eficiencia. Ana, le dije, entregándole una joya impresa. ¿A dónde va realmente el dinero después de las subvenciones iniciales? ¿Cuáles son los plazos de adquisición? ¿Son los proveedores consistentes en todos los proyectos? No eran preguntas al azar, eran los datos precisos que necesitaba para argumentar contra Víctor. Centrada en los desafíos técnicos, Ana inicialmente solo vio los obstáculos burocráticos. Pero a medida que indagaba más, comparando los registros de la fundación con la realidad sobre el terreno, las irregularidades comenzaron a salir a la luz. Asignaciones presupuestarias que no coincidían con los gastos reales, órdenes de compra de equipos que nunca se utilizaban por completo, cadenas de suministro que pasaban por empresas fantasma antes de llegar al lugar del proyecto. Empezó a documentar estas discrepancias, meticulosa y desapasionadamente, compartiéndolas conmigo a través de canales seguros. Nuestras llamadas nocturnas se convirtieron en rutina, cada una añadiendo un ladrillo más al muro de evidencias. Sara, mientras tanto, permanecía completamente ajena a todo.
Estaba emocionada con el progreso visible que Aquavitas estaba logrando en el programa piloto, rebosante de orgullo por la dedicación de Ana al proyecto Ríos Limpios. Yo seguí siendo su esposo comprensivo, ofreciéndome siempre a revisar sus informes, una forma informal de integrarme mejor en el flujo de información, verificar los hallazgos de Ana y asegurarme de que los propios esfuerzos de Sara no comprometieran inadvertidamente mi investigación. La imagen de Victor Harding y su fraude sistemático se volvía más clara, nítida y condenatoria cada día que pasaba. La red era vasta e intrincada, pero se deshacía hilo a hilo, lentamente. Las decisiones costosas de la vida suelen tomarse en los momentos más tranquilos, bajo la apariencia de buenas intenciones. Cuidado hasta el final para ver cómo se desarrollan realmente. Los informes de Ana se volvieron cada vez más sombríos. Le habían dado acceso al software de contabilidad principal de la Fundación Tierra Azul para el proyecto piloto, y desde allí pudo rastrear las corrientes más profundas. «Dale», dijo durante una de nuestras llamadas, con la voz tensa por la indignación profesional, «las facturas de los contratos de refuerzo del cauce del río están infladas al menos en un 30%, y todas pasan por las mismas 3 empresas fantasma. Apriete la mandíbula. ¿Puedes rastrear esas empresas fantasma?» «Ya lo hice», respondió con una eficiencia inquebrantable. «Todos nos le van a Frank Dixon, Titan Minerals, el mismo Frank Dixon cuya empresa fue multada por contaminación y ahora, de alguna manera, es un socio importante en Ríos Limpios». La ironía era amarga, palpable. Luego, unos días después, encontró la prueba irrefutable. Correos electrónicos, dial, susurro con voz apenas audible. Entre Victor y Dixon. Hablando de participación en las ganancias en los contratos de construcción. Y transferencias personales, a las cuentas en el extranjero de Victor. Intentan ocultarlo, pero ahí está. «Consígueme todo lo que puedas», ordene con voz monótona. Todos los registros, todas las transferencias, pruebas irrefutables. Mientras Ana recopilaba meticulosamente el registro digital, Sara, ajena a la tormenta que se avecinaba, empezó a notar sus propios cambios en los cimientos. Una noche, mientras cenábamos, frunció el ceño. Últimamente Víctor ha estado diferente, estresado, más nervioso en las reuniones, y ha estado atendiendo muchas llamadas privadas. Parece menos transparente, ¿sabes? Cogió un bocado de comida, con una arruga de preocupación entre las quejas. Hoy me regaño por una pregunta sobre el presupuesto. Nunca haché eso. Vi mi oportunidad, una pequeña grieta en la presa. Reflexione con un tono desenfadado. Víctor, no es así. Quizás sea solo la presión de gestionar tanto dinero. A veces con las grandes fundaciones, las cosas se pueden poner turbias. Ya sabes, hay muchas piezas en juego. Para proteger a todos y la reputación de la fundación, una auditoría independiente no sería mala idea. Sara levantó la vista, sorprendida. ¿Una auditoría? Dale, eso armaría un lío. Víctor lo odiaría. Siempre ha sido muy cuidadoso con la imagen de la fundación. Descarto la idea con un gesto de la mano. Seguro que solo es una mala racha. Es un buen hombre. Tiene buenas intenciones. Su confianza inquebrantable en Víctor fue dolorosa de presenciar. Me recuerdo una vez más los daños colaterales que esto inevitablemente causaría. Unos días después, Ana me entregó una pequeña memoria USB cifrada que pasó discretamente durante una comida de negocios organizada en un concurrido café del centro. «Está todo ahí», dijo mirándome a los ojos desde el otro lado de la mesa. Sobornos, facturas infladas, transferencias al extranjero, su par de personal de los contratos de Titan. Es un desastre. De vuelta en mi oficina, conecté el disco duro, abrí los archivos y vi la imagen completa. La intrincada red que había estado desenredando durante semanas estaba al descubierto. Registros detallados de ganancias ilícitas, empresas fantasma que canalizaban dinero directamente a Victor Harding, instrucciones explícitas de Ella Dixon. Todo estaba ahí, innegable, suficiente para derrumbar todo su imperio cuidadosamente construido. El triunfo silencioso se vio rápidamente eclipsado por un peso diferente. Las consecuencias públicas serían inmensas. Para los donantes, para la fundación, para los miles que creían en su misión. Y luego estaba Sara. Su rostro, animado de genuina pasión, me vino a la mente. Su fe en Ríos Limpios, en la supuesta benevolencia de Víctor, se haría añicos. Y supe con una certeza que me heló la sangre.
que mi papel en este descubrimiento, mi engaño deliberado, también quebrantaría su confianza en mí. Era un precio que había previsto, pero que ahora sentía con una realidad aplastante. Tenía que ser quirúrgico, no emocional. La mejor manera de exponer a Víctor para asegurar el máximo impacto y la mínima capacidad de control de la narrativa era mediante una filtración anónima. Un periodista financiero de confianza. Alguien que comprendiera las complejidades de la malversación corporativa. Alguien que hiciera las preguntas correctas y buscara la verdad sin miedo. El expediente era una carpeta gruesa, llena de impresiones de correos electrónicos, registros de transferencias financieras, extractos bancarios y joyas de cálculo anotadas. Cada página era un clavo en el ataúd de Víctor Harding. Pasé días organizándolo meticulosamente, asegurándome de que cada prueba estuviera contrastada y fuera hermética. Era un paquete anónimo, enviado por mensajería a Catherine Vance, una periodista financiera con una reputación legendaria por descubrir irregularidades corporativas. Su oficina estaba en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. La distancia era un buen aislante. La espera comenzó. El silencio se vio interrumpido por el sutil zumbido del mundo. Entonces empezaron a circular susurros, no en público, todavía no, sino entre los círculos cerrados de los principales donantes de la fundación, a través de canales secretos del distrito financiero. Víctor, sintiendo que las paredes se quebraban sobre él, se convirtió en un fantasma de lo que fue. Su encanto ensayado se desgastó, reemplazado por una paranoia cruda y agitada. Gritaba órdenes, gritaba al personal y celebraba reuniones frenéticas y silenciosas a puerta cerrada. La fachada pulida se estaba resquebrajando. Sara estaba profundamente preocupada. Casi todas las noches llegaba a casa con expresión desconcertada, relatando escenas de creciente tensión. «Es otro hombre, Dale», decía, paseándose por nuestra sala. «Está acusando a la gente de deslealtad, hablando de filtraciones internas, es inquietante. Ella también había oído los rumores, vagas insinuaciones de irregularidades financieras, pero se aferraba a su fe en la misión de la fundación. Se enfrentó a Víctor buscando respuestas para tranquilizarla. Él, por supuesto, desestimó con vehemencia los rumores, considerando los ataques infundados de rivales envidiosos una campana de desprestigio diseñada para socavar su buena labor. Sara, bendita su inquebrantable fe, quería creerle. Luego, un martes por la mañana, se rompió. Estaba en mi escritorio, con el ruido habitual del parque como un zumbido lejano. Mi teléfono vibró con una alerta DOT de Business Ledger. El imperio filantrópico al descubierto, la Fundación Harding es una fachada para el fraude. El titular gritaba. Me quedé sin aliento. Hice clic en el enlace. Las palabras se me quedaron grabadas en la retina. Catherine Vance no se había andado con rodeos. El artículo era una exposición devastadora, que dejaba al descubierto que el imperio filantrópico, cuidadosamente construido por Víctor Harding, no era más que una fachada para la corrupción sistemática. Detallaba el acuerdo con Titan Minerals, la intrincada red de empresas fantasma, las facturas infladas y el flagrante malversación de donaciones benéficas, todo ello respaldado por las pruebas que yo había recopilado meticulosamente. Vinculaba directamente a Víctor con ganancias financieras personales, cuentas en el extranjero y una escandalosa traición a la confianza pública. Un pequeño párrafo, más profundo, mencionaba a Sara. Lasra. Miller, una ambientalista apasionada, parece haber sido una figura decorativa involuntaria en el proyecto Ríos Limpios. Su genuina dedicación fue trágicamente explotada por el mismo hombre en quien confiaba. Figura decorativa involuntaria. Las palabras resonaron, frías y directas. Sonó mi teléfono. Era Sara. Su voz, normalmente firme y tranquila, temblaba entrecortada. «Dale», dijo con voz entrecortada, ¿has visto las noticias?» Hubo una pausa, una respiración entrecortada. Acabo de leerlas. Es verdad. Su pregunta era cruda, desesperada. «Sara», empecé a decir, pero ella me interrumpió y su voz se elevó, aguda por el dolor que le había infligido. «Lo sabías, ¿verdad? Todo este tiempo lo supiste. Sabías lo de Víctor. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que me involucrara en esto?» Las preguntas llegaban a raudales, acusaciones mezcladas con desamor. Cerré los ojos. Una oleada de agotamiento me invadió. Ya no había forma de esconderme.
Vuelve a casa, Sara, dije en voz baja pero firme. Te lo contaré todo, desde el principio. Cuando llegó, su rostro estaba pálido, surcado por las lágrimas. Sus ojos, normalmente tan brillantes y decididos, estaban hundidos. Se desplomó en el sofá con el periódico arrugado en la mano. Me senté frente a ella y empeché. Desde el momento en que escuché la llamada de Víctor en el pasillo del ático, la escalofriante frase motor perfecto, hasta la investigación silenciosa, Ana Davis, las pruebas, la filtración anónima. Lo expliqué todo, hasta el más doloroso detalle. Me escuchó en silencio, con la mirada fija en algo que me trascendía. Cuando terminé, el silencio en la habitación era ensordecedor. Finalmente me miro con una profunda y dolorosa traición en los ojos. De Víctor, sí, una inmensa traición que destrozaría el mundo. Pero debajo de eso, una traición silenciosa, casi imperceptible de mi parte. Mi engaño, por bien intencionado que fuera, la había herido profundamente. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y absolutamente caóticas. A los pocos días de que el artículo de Catherine Vance llegara a los kioscos, Victor Harding fue arrestado. Los canales de noticias repitieron sin parar cómo se lo llevaban esposado, con su rostro, antes sereno, ahora pálido y contorsionado por la ira. Su imperio, construido sobre mentiras e idealismo robado, se derrumbó. Frank Dixon, junto con muchos otros implicados, se enfrentó a sus propias consecuencias legales. La Fundación Tierra Azul, con su noble misión irreparablemente manchada, fue disuelta y sus activos restantes congelados mientras se iniciaban las investigaciones federales. Sara estaba desconsolada, no solo triste sino profundamente rota. La pasión de su vida, el proyecto, Ríos Limpios, la causa a la que había dedicado todo su corazón, quedó expuesta como una cruel farsa. Una ilusión meticulosamente elaborada para llenar los bolsillos de Víctor. Se retiró una figura silenciosa y conmocionada en nuestro hogar antano lleno de vida. La traición de Víctor era una herida abierta, pero bajo ella supuraba un dolor aún más insidioso, mi propio engaño. Intenté explicar, intenté justificar mis acciones. Sara, lo hice para protegerte. Dije con la voz cargada de cansancio, para proteger tu trabajo, tu reputación, todo en lo que creías. Si te lo hubiera dicho antes, habría encontrado la manera de silenciarnos a ambos. Tuvo que ser quirúrgico. Ella escuchaba con la mirada distante, fija en un punto invisible más allá de mí. Protegerme, susurró con voz ronca. De Vendôme ser una marioneta, de Vendôme entregarme a algo podrido mientras tú lo sabías. Me dejaste creer en una mentira durante meses, Dale. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y ciertas. El engaño, por muy necesario que yo lo creyera, había creado una brecha significativa y dolorosa entre nosotros. Su confianza, antes absoluta, ahora estaba fracturada, quizás irrevocablemente. En medio de las consecuencias, hubo una pequeña y clara victoria. Ladra, Ana Davis y Aquavitas, ahora libres de la sombra de Víctor, rápidamente ganaron reconocimiento. Su tecnología superior y honesta encontró nuevos socios legítimos, deseosos de marcar la diferencia. Me envió un correo electrónico discreto, un simple «Gracias, Dale». Fue un pequeño consuelo, un recordatorio de que algo bueno había surgido de entre los escombros. Me senté en mi oficina a altas horas de la noche, con las luces de la ciudad difuminándose tras mi ventana, y reflexiones sobre el coste moral de mi venganza quirúrgica. Se había hecho justicia. Víctor había sido expuesto, su corrupción al descubierto, pero el precio personal fue inconmensurable. Había logrado mi objetivo, pero el precio fue el idealismo vibrante de Sara, su fe incuestionable en el bien de las personas y la confianza inmediata y frágil en nuestro matrimonio. El silencio entre nosotros en casa era más pesado que cualquier discusión verbal. Sara comenzó un lento y agonizante proceso de sanación. Pasó horas caminando junto al río, sin ver su potencial de limpieza, sino su estado actual como metáfora de la corrupción que, sin darse cuenta, había promovido. Se vio obligada a confrontar su propia confianza ingenua, su visión optimista de la naturaleza humana y el lado oscuro y frío de la ambición y la codicia. Fue una lección dolorosa, una que no había pedido. Dale y Sara. Nos enfrentábamos a un futuro incierto. Nuestra relación era tensa, alterada para siempre por los acontecimientos. La casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa.
La confianza, antes una base sólida, ahora estaba llena de grietas. La justicia, comprendí entonces, si bien es necesaria, a menudo conllevar un desgaste duradero en el espíritu humano y en los lazos que apreciamos. Algunas cicatrices nunca desaparecen del todo. El silencio en nuestro hogar se prolongó, tenue y quebradizo, durante las semanas siguientes. El nombre de Victor Harding se convirtió en una mancha en cada ciclo de noticias. Su fachada filantrópica se hizo añicos. Los cimientos, el alma de Sara, se habían esfumado. Sus buenas intenciones se ahogaron en un mar de mentiras. Ella transitaba los días como un fantasma. Con el espíritu apagado, su fe en algo puro, rota. La observé, impotente, la artífice de su dolor, aunque fuera por un bien mayor. Había impartido justicia, a mi manera fría y calculada. Victor estaba pagando su precio. Frank Dixon y los demás pagarían el suyo. La tecnología de Anna Davis finalmente encontraría su verdadero propósito. Pero la victoria se sentía vacía. Mi venganza quirúrgica había herido a Sara y, por extensión, a nosotros. Sus ojos, al encontrarse con los míos, contenían una acusación silenciosa, una pregunta persistente de por qué la había dejado vivir bajo esa falsa luz durante tanto tiempo. Estaba empezando a sanar, lo sabía, aprendiendo a navegar por el mundo con una nueva y más dura agudeza, una sabiduría dolorosa. Pero la sombra de lo que había hecho, el engaño deliberado, se interponía entre nosotros como un muro invisible. El futuro estaba por escribir, pero una cosa estaba clara: el precio de la verdad, a veces, es todo lo que creías tener.